encuentra en un punto equidistante a 250 kilómetros al sur de Berlín y 250 kilómetros al norte de Frankfurt. Bien, en ese lugar... Eso es en la antigua DDR, o sea, en la antigua Alemania democrática, y bueno, en el estado de Turingia. Lo que era la Alemania del Este, digamos, que conocíamos del lado soviético, digamos, de lo que era el muro de Berlín. Preguntarte cómo transitan allí la cuarentena y cómo ha afectado la pandemia, Claudia. Bueno, aquí se decretó desde la segunda semana de marzo el aislamiento social, es decir, se pidió a la gente que se quedase en su casa. Se suspendieron las actividades en las escuelas, universidades, se prohibieron todo tipo de reuniones, no se podían circular más de 2 personas juntas y del mismo núcleo familiar por la calle, se hicieron restricciones muy grandes a la circulación, son las restricciones a la libertad más grandes que ha tenido Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y el cumplimiento de este aislamiento, que no fue cuarentena obligatoria, sino aislamiento social, ese fue el concepto sobre lo cual se hizo, tuvo un cumplimiento bastante fuerte. Obviamente hubo gente que no lo cumple, pero en general el cumplimiento fue muy masivo. Bien, y hoy, por ejemplo, transitar un día allí en Weimar, ¿qué significa, digamos? ¿Ves gente en la calle, gente con barbijos? Yo para establecer la comparación de lo que tenemos en Argentina. Bueno, está muy bien. Mira, la ciudad tiene, digamos, el ritmo lento de un domingo a la mañana. Para que vos te des una idea. Es espectacular la comparación, porque también aquí es lo que utilizamos para que la gente que muchas veces no puede salir, en el caso de nuestra tarea estamos exceptuados y podemos contarle a la gente que te pregunta, bueno, ¿y cómo está hoy? Bueno, hoy es un domingo, como decías vos, es un domingo de la mañana, o es un día feriado, o es un sábado de la mañana, ¿no? Claro, solamente sale el que lo necesita y por alguna cuestión solamente está abierto los supermercados, las farmacias o lo que acá se llama la droguería, que es la perfumería, donde vos vas a comprar, qué sé yo, el shampoo, ese tipo de cosas, los productos de limpieza. Pero después el resto de los negocios está todo cerrado. Todo esto ha sido así, bastante restrictivo, y va a ser así hasta el día 19, es decir, este día lunes. El miércoles pasado hubo una reunión de la canciller y los ministros presidentes, que serían los gobernadores, el símil gobernador de aquí, y el gabinete federal, y bueno, allí se decidió una lenta apertura de algunas cuestiones muy puntuales, pero en general se sigue con bastantes restricciones. Estoy repasando los números de Alemania, Claudia. Están muy por debajo de lo que tiene que ver, sobre todo en el número de muertos de países centrales de Europa como España, como Italia y como Francia, incluso como el mismo Reino Unido. ¿Se adjudica, digamos, a estas medidas el relativo éxito que han tenido? Mira, yo creo que por un lado eso es una cuestión que yo creo que ha impactado fuerte, porque tiene que ver con la reacción rápida. El virus se expande muy rápidamente, entonces a más rápida reacción es como que podés prevenir mucho más. Realmente en el caso de España y de Italia la cosa fue muy sorpresiva, se expandió y pasó la pesadilla, que es que los sistemas de salud que ya venían muy menguados no pudieron hacer frente a la situación. Entonces, por ejemplo, Alemania ha recibido enfermos de Francia y de Italia, mandó su avión sanitario a rescatar gente también, porque bueno, se colapsaron los sistemas. Ese es el gran problema de este virus, ¿no? Que como se expande rápidamente y muchos necesitan cuidados intensivos, no se puede hacer frente. Entonces, con un sistema de salud que no está bien preparado, eso es un problema. En el caso del sistema de salud alemán, en un estado social como el alemán, el sistema de salud está bastante bien preparado. Al inicio de la crisis,
con 20.000, 30.000 camas disponibles, eso fue en aumento, camas de terapia intensiva, entonces con eso vos podés hacer frente de otra forma. Eso por un lado, y por el otro lado también lo que es interesante es la cantidad de personas curadas, y la cantidad de personas curadas tiene que ver con el estado previo al momento de la enfermedad. Qué buen dato que das, porque es cierto, uno mira la cantidad de contagios que han sido muchos en Alemania, 141.400, a esta hora estoy mirando el mapa que se actualiza, casi la misma proporción que Francia, pero los recuperados notablemente, en Francia 35.000 y en Alemania 85.000, ni hablar del número de muertos, que en Francia tienen hasta el momento más de 18.000, y en el caso de Alemania un poco más de 4.000. Exactamente. Y yo creo que eso tiene que ver con el estado de salud previo, ¿no? Con un buen estado de bienestar de la gente. Yo creo que eso es muy importante. Por eso a mí me pareció muy importante que en Argentina se reaccionara muy rápidamente, porque el estado, el punto de partida al momento de la llegada del virus no era el mejor, el de Argentina. O sea, si uno retrotrae la mirada 3 meses antes, se estaba luchando contra el hambre, con un montón, con el aparato productivo desarticulado, con muchas pymes cerradas, con desempleo, entonces decir, y todo eso, a veces uno piensa, el empleo, bueno, pero tenían salud. Sí, tenés salud física, pero cuando vos estás desempleado, tu salud mental, tu salud emocional no es la mejor, y para el ataque, digamos, a una enfermedad virológica, donde vos tenés que tener un sistema inmunitario fuerte, el estrés es un punto que juega en contra. Entonces, creo que la reacción rápida de Argentina es la que, por los números que vos seguramente podés estar siguiendo en pantalla, también es muy bajo. Sí, muy bajo. Claro, Entonces, aquí, sí, incluso en relación a otros países de América Latina, ¿no? Que la verdad que la están llevando bastante peor que nosotros. Claudia, nosotros ahora tenemos esa contradicción de haber empezado anticipadamente con un aislamiento que ahora está costando sostener, y sobre todo desde el punto de vista de lo económico, incluso hasta de lo psicológico para la gente también, ¿no? Digo, ¿qué impacto puede tener esto? Bueno, seguramente vos tenés datos de la sociedad alemana, pero que se pueden trasladar a otras sociedades que están pasando más o menos por lo mismo. Mira, yo creo que yo soy máster en cuestiones de impactos territoriales y ambientales, ¿no? Entonces he trabajado el tema de los impactos. Y esta es la primera vez, yo creo, en la historia que el impacto es similar en todo el mundo, ¿no? Porque el impacto no solo es económico, vos bien lo decías, Karina, no es solo económico, es social, es psicológico. Hoy por hoy las decisiones vos las tenés que tomar teniendo en cuenta también los problemas que causa el aislamiento, porque hay personas que no pueden tolerarlo. Entonces es muy difícil la salida de esto, porque tampoco se sabe cuándo. Este miércoles, cuando fue la reunión aquí en Berlín para tomar las decisiones qué hacer a partir del próximo lunes, una de las cosas de las premisas que siempre estaba presente era, bueno, cualquier medida que tomemos, cualquiera puede ser anticipada y puede estar mal tomada y puede quebrar todo lo que hemos logrado hasta ahora. Claro. Entonces, estamos en una situación muy frágil, en donde lo que yo creo que tiene que primar es la cordura, la sabiduría, apelar a la sabiduría que cada uno tiene para decir, bueno, me cuido yo y cuido a los demás. La cuestión económica ya la solucionaremos, ya estamos tomando medidas, pero nada va a ser lo mismo después de todo esto, porque incluso tenemos que pensar que este es un llamado de atención a todas las sociedades. Vos fijate, cuando revisas
los registros de contaminación ambiental de muchas ciudades, vos ves que ha bajado increíblemente la contaminación. Sí, es increíble. Inclusive lo de los animales, que veíamos, las fotos las habrás visto, seguramente vos estás claro, conectada permanentemente, los lobos marinos avanzando sobre las calles del puerto de Mar del Plata, aves que migran o que llegan a lugares donde antes no se las veía. Digo, están recuperando su espacio también los animales, ¿no? Es que lo que pasa es que yo creo que, fíjate vos, se nos impuso de alguna forma todo este mundo industrializado y esta industrialización acelerada que se produce con la globalización, nos fue poniendo a los hombres por fuera de la naturaleza, cuando en realidad nosotros somos parte de la naturaleza. Claro. Pero nos hemos puesto en una posición de dominación tal que hemos afectado otros ambientes. De hecho, el COVID es un resultado de eso. Porque si vos ves lo que pasó en Wuhan, este virus proviene, según lo que están diciendo los estudiosos, de animales salvajes que se llevan en cautiverio a un mercado donde la gente los compra. Entonces hubo una invasión de los hombres sobre los hábitats naturales de determinados animales que no se debió hacer. Y no es la primera vez que a la humanidad le pasa una cosa así. Ahora, Claudia, ¿crees que, porque en un momento esto va a pasar, o cuando encontremos la vacuna, o vaya a saber cómo podemos y con qué costo fundamentalmente superar esto, ¿crees que el mundo va a rediscutir estas cosas que planteás, o crees que, bueno, ocurrió todo, damos vuelta a la página y volvemos por el mismo camino? Yo creo que el mundo ya lo está rediscutiendo. En diciembre, en la cumbre climática, ya se estuvieron discutiendo todas estas cosas. Y se vienen discutiendo desde hace más de 20 años. Lo que pasa es que algunos gobiernos lo tomaban como una cuestión colateral, o bueno, ya, pero ese ya se acabó, porque tenemos límites, el ambiente nos está planteando límites. Entonces, pensemos, por ejemplo, fíjate cuáles son los lugares más afectados, las grandes ciudades, Berlín, Nueva York, sí, Milán, son las grandes ciudades. El mundo desarrollado, el impacto es tremendo, ¿no? Porque estamos hablando de las grandes potencias del mundo. Y de las grandes ciudades. Entonces, tal vez, si este es un momento para pensar, sobre todo pensando en Argentina, y esto lo pienso como geógrafa, tal vez sea un momento para sentarnos a pensar, ¿qué hacemos con estos grandes aglomerados urbanos? Estos grandes aglomerados urbanos llenos de mucha gente que está infeliz, que no pudo cumplir su sueño de vivir mejor, porque la gente que migra, y esto vale para Argentina y para todo el mundo, es gente que está buscando un lugar para vivir mejor. O sea, no migra el que quiere, sino el que puede, y para buscar algo mejor. Entonces, tal vez este sea un momento para pensar, ¿qué vamos a hacer con los grandes aglomerados urbanos en Argentina? ¿Vamos a seguir sosteniendo esos grandes aglomerados con las desigualdades que conllevan? ¿No será un momento de pensar en un reordenamiento del territorio con una distribución más igualitaria de ingresos? Ahora, ¿vos creés, porque es muy interesante lo que estás diciendo, Claudia, a tal punto que me lleva a preguntarte si vos crees que este repensar del mapa geográfico argentino y de tantos otros lugares con grandes cabeceras en Argentina, en Buenos Aires el conurbano casi es que está poco menos de la mitad de los habitantes, ¿crees que este repensar se hará de manera planificada, o vos crees, por ejemplo, aquí estamos ya pensando en que hay pequeños pueblos en Argentina donde no hay circulación de virus y se pueden relajar y flexibilizar la cuarentena? ¿Crees que esto se dará con una planificación estratégica, o crees que por las malas, si se me permite el término, la gente se va a ir lentamente de los grandes aglomerados hacia otras realidades que incluso le estarían dando la posibilidad de tener hasta cierto bienestar que hasta el momento, digamos, el mapa de Argentina no te brindaba, porque la gente se aglomeraba en Buenos Aires o en las grandes ciudades como Rosario, Córdoba, porque allí estaba, digamos, la circulación económica, digamos, la manera de poder vivir un poco mejor que en otros lugares. Digamos, la gente no se iba allí porque se vivía mal, se iba porque había una promesa de vivir mejor que en Chaco, que en Formosa, que en Jujuy, ¿no? La pregunta es, ¿crees que va a haber una planificación o que la gente volverá a sus lugares por necesidad, si se quiere? Bueno, mira, tu pregunta me parece que
clave en este momento. Y tal vez una solución venga de ustedes, de Santa Fe. Nosotros tenemos en este momento un ministerio de hábitat, y lo encabeza una santafesina, más bien rosarina creo ella. Sí, María Eugenia Bielsa, sí. María Eugenia Bielsa, señor. Sí, señor. La señora María Eugenia Bielsa, que es una persona a la cual yo respeto mucho. Y bueno, tal vez la pregunta hay que trasladársela a ella. Yo creo que todas estas cuestiones deben planificarse, porque llevan su tiempo. No es soplar y hacer botellas, porque implican recursos, implica organización estratégica entre los distintos territorios que van a recibir población o no, cómo se haría, porque vos dijiste algo recién, Mario, que me parece muy interesante. La gente va a estos grandes centros con la ilusión de una mejor vida y terminan desilusionados porque no encuentran esa mejor vida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esos lugares expulsores? ¿Por qué esos lugares expulsores no se desarrollan con bienestar para todos? ¿Es solo una cuestión de fondos? ¿Es una cuestión de falta de, digamos, de planificación? Yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Entonces, esto es para pensarlo, no es de resolución rápida, pero sí creo que tiene que estar puesto en agenda, porque en este momento los lugares críticos, sobre todo el lugar más crítico, es el conurbano bonaerense. Y si vos recorres el conurbano bonaerense, yo lo hice en un proyecto que desarrollé para Argentina, y realmente hay situaciones que son lacerantes, y te lo digo así, lacerantes. Sí, al punto que no se pudo pedir que guardaran una cuarentena, por ejemplo, domiciliaria, sino remitirla al barrio, ¿no? Por las condiciones de vida de la gente. Y todavía hay gente que eso lo cuestiona y dice, pero ¿cómo se puede hacer eso? Es que no hay otra forma. ¿Cómo hace una familia con 4 chicos para vivir en 20 metros cuadrados? En una casilla de chapa, claro. Sí. Cuando vos tenés en una casa de chapa, en una casa de nylon, porque esa es la realidad, no nos engañemos. Entonces, esas desigualdades que no solamente son de Argentina, toda Latinoamérica es el continente más desigual, donde hay cada vez menos ricos, más ricos, y cada vez pobres, más pobres. Entonces, luchar contra todo eso implica repensar muchas cosas, y este momento de crisis pone toda esa vulnerabilidad a flor de piel. Absolutamente, Tenés que ser muy inhumano para no darte cuenta de eso. Absolutamente. Como las grandes crisis también sirven para barajar y dar de nuevo, ¿no? Como, digamos, cuando se terminan las partidas y uno tiene que volver a dar las cartas, estamos en una situación de quiebra en la historia, claramente. De esa manera, Claudia, ¿cómo es tu historia? ¿Naciste en qué parte de Argentina? ¿Vivís, digamos, desde cuánto hace en Alemania? Bueno, mira, yo soy cordobesa, creo que todavía me queda el cantito. Sí, no me quería arriesgar, pero sí. Sí. Vengo de Córdoba, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, y después de la crisis del 2001 emigré con mi esposo y con mi hija pequeña, en ese momento tenía 2 años, y bueno, nos instalamos aquí en Alemania. Yo me había doctorado en Geografía en la Universidad Nacional de La Plata, y podía, digamos, explicar muy bien cómo se configuraban los territorios, por qué ocurrían algunas cosas, pero sentía que me faltaban herramientas para precisamente poder planificar, cómo ordenar el territorio de acuerdo a otros criterios. Y yo creo que en este momento, esta crisis, eso es lo que nos permite, pensar criterios para reordenar el territorio, para empezar a superar todas estas vulnerabilidades que ya vienen desde hace mucho y que por fin tenemos que empezar a transitarlas de otra forma y empezar a resolverlas, ¿no? Bueno, Claudia, gracias por tu tiempo, por charlar un ratito, por hacernos pensar estas cosas. A veces uno está en la información de todos los días, pero bueno, afortunadamente hay gente como vos y como otra gente que está pensando el día de mañana, pensando cómo podemos evitar cosas graves que están pasando, justamente pensando hacia el futuro, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora habrá que superarlo de alguna manera y después tratar de que otros impactos similares nos afecten menos. Así que ha sido un verdadero gusto charlar contigo, Claudia.
No, para mí, Mario, Karina, ha sido un gusto poder conversar con ustedes, decirles todas estas ideas y cerrar con esta idea de que toda crisis tiene peligros y tiene oportunidades. Bueno, el peligro está claro, sabemos ahora cómo controlarlo de alguna forma y es quedarnos en casa y salir a medida que los expertos nos vayan diciendo cómo, y la oportunidad la tenemos de cara al futuro. La situación de Argentina no es fácil por todo el problema económico que tiene la Argentina, pero bueno, es como vos dijiste, un barajar y dar de nuevo. Así que démonos la oportunidad todos de poder pensar y mirar hacia adelante con esperanza. Te pido, en fonética alemana, coordinadora científica, ¿de qué universidad? De la Friedrich-Schiller-Universität, Viena. Muchas gracias. Claudia, un beso. Gracias. Un beso grande a ustedes, que estén muy bien. Buenas tardes para mí. Buenas tardes para vos y buenos días para nosotros. Claudia Tomadoni, además de coordinadora científica, es geógrafa y miembro de la Red de Científicos Argentinos en Alemania, charlando con nosotros.